a volver a compartir. Bueno, les decía entonces de que en esta clase, en este encuentro, vamos a ver las relaciones de la economía nacional con el resto del mundo, que contempla las relaciones que se dan en tres mercados: el mercado de bienes y servicios, el mercado de los factores productivos y el mercado financiero. Estas relaciones de estos tres mercados tienen que ver, o en la presentación que tenemos nosotros, están mostrados a través de analizar los factores que determinan el comercio internacional, las teorías que explican este comercio. Decíamos que el crecimiento del comercio, que la exacerbación de las relaciones económicas internacionales generan o llevaron al proceso de globalización, del cual vamos a ver los requisitos y las consecuencias. Luego vemos la balanza de pagos para terminar viendo finalmente los costos y beneficios que generan estos intercambios externos. Ahora está mejor. Bien, entonces los factores que determinan que exista comercio entre distintas economías tienen que ver con dos aspectos principales. La diferencia que existe entre los países respecto de la dotación de recursos naturales con que cuentan, y lo que se denomina asimetrías de atributos. La dotación de recursos naturales tiene tres aspectos. Uno, el área territorial, en el cual consideramos las dimensiones y las características. No es lo mismo una gran extensión, o sea, dos países pueden ser muy grandes, pero uno puede ser un gran desierto y otro puede tener una llanura fértil, y obviamente las características son totalmente diferentes y lo que puede producirse en un lugar y en otro también. Esto tiene que ver entonces con el punto 2, que es la diversidad del factor tierra. Hay tierras que sirven para determinadas cosas y otras para producción. Tierra, en realidad, habla de factor tierra, pero eso va acompañado de muchas otras cuestiones: más lluvia, menos lluvia, climas más templados, más fríos, que afectan lo que se puede producir en un lugar y en otro. Y también algunos hechos localizados que no tienen que ver con el territorio en sí o con el clima que impera en él, sino el hecho de que, supongamos, determinados recursos productivos, como puede ser el petróleo, como puede ser el hierro, como puede ser algún otro mineral, están en determinados lugares y no en otros. Entonces eso hace que, por ejemplo, ahora que está saliendo en los diarios, el tema del litio. Bueno, hay muy pocos países en el mundo que tienen litio, uno de los cuales es Argentina, y es uno de los elementos que más se utiliza ahora para las baterías, y seguramente en el futuro para autos eléctricos va a ser algo fundamental, y por lo tanto es muy, muy valioso. Y no está en todo el mundo, sino en algunos pocos lugares, y eso obliga que quien está interesado en ese mineral tenga que comprárselo al que lo dispone, generando flujos o corrientes de comercio. Lo que tiene que ver con las asimetrías en atributos, se refiere el primer punto a la relación que existe entre los factores de producción en un determinado proceso productivo. Hay, para producir diferentes bienes, distintas tecnologías. Hay tecnologías más proclives a utilizar capital y otras tecnologías que utilizan más de mano de obra o más de algún otro recurso productivo. Entonces,
principalmente la cuestión tiene que ver con si son más mano de obra intensiva o más capital intensivo. La diversidad en la calidad de los factores de producción tampoco son iguales, a pesar de que se pueda producir un mismo bien o un mismo conjunto de bienes, las tecnologías, la calidad del recurso capital o la calidad del factor productivo trabajo, que tiene que ver con los procesos educativos que puede haber dentro de cada una de las economías. Y también en esto de la simetría de atributos tiene que ver lo que se denomina herencias culturales. Hay determinadas culturas que permiten o que facilitan procesos más modernos de producción y hay otras que no tanto. Y eso obviamente tiene que afectar tanto la producción como el flujo de comercio internacional. Nos pasamos una. Vamos a... Estábamos allí. Bueno, esta existencia de comercio o de diferentes recursos con que cuentan y las diferentes características que asumen estos recursos según cada economía genera flujos crecientes de comercio. Este comercio se supone que si se da es porque es beneficioso. De hecho, algunos países solamente pueden hacerse determinados bienes si lo compran en el exterior. Además, ya vamos a ver después cuando veamos algunas de las teorías, el hecho de que van a existir beneficios, de que hay ganancias que produce a una economía integrarse al comercio mundial. Cuando estos flujos de comercio exceden lo que es estrictamente comercial, excede y se transforman en flujos de información, flujos financieros, flujos de transporte, o sea, el crecimiento potencial que ha tenido las relaciones económicas internacionales, generan lo que se denomina un proceso de globalización. La globalización implica que todas las economías del mundo están interconectadas. Y para que esta conexión se dé o tenga la relevancia que ha alcanzado en el mundo de hoy, tienen que existir algunos requisitos. Antes de mencionar los requisitos, convengamos que el proceso de globalización tiene que ver con lo que les decía al principio, esa exacerbación de las relaciones económicas, institucionales, culturales a nivel mundial. Pero no es, si bien es un proceso que recibe hoy el nombre de globalización, no es que empezó ahora. Esto empezó desde el origen de los tiempos, o sea, desde el origen, desde la llegada de Colón a América, o sea, ahí se empieza el primer proceso de integrar distintas economías a través de lo que producen de las distintas culturas. En ese caso, más que integración fue una invasión cultural, pero bueno, no vamos a mencionar, no vamos a detenernos en eso. Les decía entonces que los requisitos del proceso de globalización es que exista, en primer lugar, integración. Es decir, esta globalización se da porque existen previamente la integración económica y política entre distintas naciones, como puede ser la Comunidad Económica Europea, como puede ser el Mercosur, como puede ser el NAFTA. Todo eso preexiste
estos bloques económicos preexisten entonces y facilitan este proceso de integración. Un segundo requisito es que existan empresas multinacionales. El hecho de que una misma empresa pueda ubicarse en distintos países, en distintas economías del mundo, y que sus filiales estén interconectadas unas con otras, facilita muchísimo y ha permitido el crecimiento en gran medida de los negocios a nivel mundial, y por lo tanto es otra clave del proceso de globalización. El avance tecnológico, el tercer punto, con la consecuente baja en los costos, en cuestiones que tienen que ver con el transporte, con las comunicaciones y con la informática, es decir, el procesamiento y transmisión de datos, también ha sido fundamental para que este proceso de globalización tenga lugar. Y finalmente, la inexistencia de reglamentaciones a nivel interno de los países, es decir, este excesivo liberalismo con que se manejan o se suelen manejar los gobiernos nacionales tratando de mejorar la competitividad de su economía, tratando de lograr una mayor integración con el resto de las economías, ha contribuido a que se eliminen cada vez más las barreras proteccionistas que en algún momento primaban a nivel mundial. Entonces, todos estos 4 puntos, estos 4 requisitos son los que han posibilitado la expansión del proceso de globalización. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, tenemos, en primer lugar, consecuencias institucionales. Dentro de estas consecuencias institucionales, una primordial es el hecho de que todos los sistemas buscan parecerse, es decir, hay prácticamente una convergencia hacia una única forma de organización y reglamentación dentro de los sistemas nacionales, tanto el sistema político como el sistema económico. Y el segundo punto de esta consecuencia institucional es el surgimiento de instituciones supranacionales que están por encima de las instituciones nacionales y muchas veces impiden un desenvolvimiento más independiente por parte de las instituciones nacionales. Por ejemplo, la existencia del Banco Central Europeo condiciona las políticas monetarias dentro de cada uno de los países miembros. También hay consecuencias a nivel macroeconómico, que allí las tenemos referenciadas sobre el sector real, es decir, el aumento en este caso, de lo que puede ser importaciones, exportaciones, o en definitiva del comercio internacional. Sobre el sector financiero, que eso implica una libre movilidad del capital financiero, que era hasta hace no mucho tiempo, era solamente una cuestión de teoría económica. Uno de los modelos que uno podía estudiar se basaba en la existencia de perfecta movilidad de capital, se llamaba, que implica que el capital podía moverse libremente de una economía a otra, lo cual era una cuestión de papel, una cuestión de teoría, y hoy es prácticamente muy cercano a la realidad a través de la existencia incluso de las criptomonedas, que posibilitan que uno pueda, aún habiendo restricciones para la entrada o salida de capitales, pueda mover sus ingresos, su capital, sus recursos de una economía a otra sin mayores problemas.
Y también tiene consecuencias sobre la política económica, que un poco lo referenciaba cuando les mencioné el, la existencia del Banco Central Europeo. Bueno, el hecho de que haya organismos supranacionales que dictan o que, si bien no dictan la política económica, de alguna manera la condicionan para una determinada región. Organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, condicionan las políticas económicas de los países miembros, a los cuales también condiciona la ayuda que les puede llegar a otorgar. Bueno, y el último punto se refiere a las consecuencias en el ámbito microeconómico, y ahí releyendo la bibliografía encontré un error en la página 812 del apunte de la bibliografía que tiene subida al aula. El libro tiene un error que ya veré de qué manera lo puedo corregir para el futuro, pero habla de las consecuencias macroeconómicas en esa página 812, a mitad página, cuando las consecuencias macroeconómicas ya las ha mencionado más arriba y se refiere a las microeconómicas. Cuando sigan leyendo se van a dar cuenta de que se refiere a cuestiones que tienen que ver con costo, competencia, y esas son cuestiones microeconómicas, no macroeconómicas. En particular, estas consecuencias micro se resumen en lo que denomina la bibliografía el trinomio niveles, costo, competencia. Niveles se refiere a las escalas de producción, que necesariamente tienen que ser muy grandes para que sea más rentable la unidad de negocio. Lo referido a los costos se refiere a la reducción que se da en determinados costos y al aumento que se da en otros. Particularmente hay un aumento significativo en costos referidos a investigación y desarrollo, y contrapuesto a una importante disminución en lo que se refiere a costos de organización y de estructura de negocio. Y en cuanto a la competencia, las consecuencias que tiene es que está muy ligada a la reducción del ciclo de vida de los productos. Normalmente sale un producto nuevo y al poco tiempo ya resulta descartable u obsoleto. Bien, pasamos ahora al segundo punto que mencionábamos al inicio, que trata sobre las distintas teorías. Recién veíamos por qué se comercia. En definitiva, porque unos países producen unas cosas, no producen todos los bienes y necesitan de otras. Eso nos llevó a ver cómo fue creciendo el comercio internacional y cómo eso llevó al proceso de globalización. Bueno, ahora vamos a ver qué teorías existen para tratar de explicar por qué existe el comercio internacional. Y allí tenemos una serie de teorías basadas en distintas hipótesis que se han dado a lo largo de la historia económica. La primera hipótesis que mencionamos es la de las ventajas unilaterales, que tenía que ver particularmente con una escuela de pensamiento económico que era el mercantilismo, que consideraba que la riqueza de un país estaba en la cantidad de oro que podía acumular. Y para acumular oro tenía que vender hacia otras economías más de lo que les compraba a esas economías. En definitiva, era una ventaja solamente para el país que lograba ese superávit.
llevado al extremo, uno tenía que vender todo lo que pudiera y no comprar absolutamente nada o casi nada. Y el que tenía que recibir bienes del exterior, el que importaba esos bienes, era quien estaba perdiendo según esta concepción. El mercantilismo, hacia el final del mercantilismo, hay alguna reconsideración en las cuales empiezan a ver de que en realidad el comercio puede ser ventajoso para todas las partes que intervienen, y allí surgen las hipótesis de los beneficios mutuos o recíprocos. Allí está la teoría clásica, en las cuales habla de las ventajas absolutas de Adam Smith, que decía de que algunos países tienen ventajas referidas a costos, pueden producir más barato un determinado bien y otros países producen más barato otro bien. Y que por lo tanto lo razonable sería que cada uno de los países se especializara en aquel bien que produce a un costo inferior y se produzca el intercambio con el otro país respecto de los bienes que no produce uno y produce el otro. Es decir, que si se tratara de bienes industriales y de bienes agropecuarios o de maíz y cosechadoras, por decirlo de alguna manera, un país que tenga ventajas comparativas en la producción de cosechadoras y el otro ventaja absoluta, y el otro que produzca más barato el maíz o los cereales, tendrían que especializarse, uno en la producción de tractores y el otro en la producción de maíz, e intercambiar tantas bolsas de maíz por un tractor. El problema de esta teoría es que puede existir algún país que sea más eficiente en la producción de todos los bienes que otro país. Que si uno, supongamos, Estados Unidos y Argentina. Estados Unidos tiene ventajas absolutas en la producción de casi todos los bienes respecto de Argentina. ¿Por qué? Porque es un país que tiene un desarrollo agropecuario importante y a su vez un desarrollo tecnológico importante. Entonces es difícil que exista algo que nosotros podamos producir de manera más eficiente que ellos. Entonces, en ese caso, Estados Unidos se especializaría en todo y nosotros no producimos nada, lo cual no sería lógico porque no tendríamos que intercambiar con un país que tiene ventajas absolutas en la producción de todos los bienes. Entonces, a partir de eso, es que en esta teoría clásica surge las ventajas o el análisis o teoría de las ventajas comparativas o relativas, que implica que si bien puede haber un país, por ejemplo, como Estados Unidos, que sea superior, aunque tenga ventaja absoluta en la producción de todos los bienes, respecto de Argentina, el tema es que Estados Unidos tiene más ventajas en la producción de un bien y un poquito menos de ventaja en la producción de otro bien. Supongamos lo que decíamos recién, bienes tecnológicos nos saca mucha ventaja, mientras que en productos agropecuarios nos saca poca ventaja, producimos casi tan bien como ellos. Entonces, lo que dice esta teoría de las ventajas relativas es que a Estados Unidos le va a convenir buscar cierta especialización en la producción de bienes tecnológicos, para lo cual es mucho más eficiente que nosotros, y dejar que nosotros produzcamos bienes agropecuarios, para el cual ellos son apenas un poquito más eficientes que nosotros. Y producir el intercambio de bienes tecnológicos por bienes agropecuarios entre las dos economías. Después vienen otros que acá denomina refinamiento, que es la teoría de Heck-Cherholin y de Enderwood-Averler, que no hace falta que lo lean porque son muy, muy específicas de
del estudio de la economía. Si bien el libro es introductorio, en esos temas, digamos que se excede un poquito respecto de lo que necesitamos que sepa un estudiante de ciencias sociales. Después vienen teorías que están centradas en los atributos, en la estructura y en atributos construidos, que allí menciona lo de Heck-Cherolin como la primera que analiza el tema de las estructuras de los recursos, y de Linder, que habla sobre los atributos construidos. Pero estas teorías de las estructuras tienen su auge a través de un par de desarrollos que tienen que ver con la CEPAL. El primero de ellos se refiere a lo que denomina el deterioro de las relaciones de intercambio, de los términos de intercambio, que ahí está Prebisch, Singer, Furtado, enormes economistas de América Latina que contribuyeron al desarrollo de la teoría estructuralista de la CEPAL, y que se refieren concretamente a que la situación de los países de productos que tienen producciones primarias se va deteriorando respecto de aquellos que producen bienes tecnológicos o industrializados. En ese caso, cuando surge esta teoría, bienes industriales más que tecnológicos, que decía que con el transcurso del tiempo cada vez era mayor la cantidad de productos primarios que teníamos que entregar por una misma unidad de un bien industrial. Por una máquina teníamos que entregar más bolsas de maíz que hace 10 años, que hace 20 años, que hace 30 años. Esto es lo que se denomina deterioro de las relaciones de intercambio, o de los términos de intercambio, que hace que países con problemas de desarrollo o países subdesarrollados no puedan alcanzar niveles de desarrollo aceptables. Y derivado de esta primera elaboración de la CEPAL, surge los modelos de crecimiento basados en la sustitución de importaciones e industrialización intensiva. Si cada vez tenemos que entregar más productos primarios por un bien manufacturado, entonces nunca nos vamos a poder desarrollar. Para podernos desarrollar, para poder crecer, tenemos que reemplazar esos bienes que estamos importando manufacturados por producción propia. Eso es sustituir importaciones, que se da a partir de la década del 40 en casi todas las economías latinoamericanas. Y luego de eso surgen algunos desarrollos que se basan en la competitividad, particularmente enfocados en dos cuestiones, en las industrias o en las naciones. Y analizan, si bien nosotros no lo vamos a ver en profundidad, por allí es bueno que recuerden algunas características de estos factores que determinan la competitividad industrial, internacional, basado en análisis de las industrias. Las industrias se refieren al conjunto de empresas que producen un mismo bien y que utilizan un proceso productivo similar. Estos factores determinantes pueden ser factores dentro de la empresa, dentro de la industria. Si son dentro de la empresa son internos, si son de la industria son factores sectoriales estructurales, a los cuales la empresa no puede afectar, sino en mínima incidencia, y factores sistemáticos sobre los que no tienen ningún control. Los internos de la empresa serían los únicos que pueden
ser influido por una determinada empresa dentro de la industria. Allí tendrá cada una su estrategia, tendrá más o menos capacitación, buscando mejorar la calidad de los recursos humanos, tendrá un mejor proceso de innovación a través de capacitación de sus recursos humanos, etc. Los factores estructurales tienen que ver con cómo funcionan los mercados, con qué característica o qué proceso productivo se usa dentro de una determinada industria, y cuál es la estructura de competencia, que mucho va a depender de las características que tenga cada uno de los mercados. Y los factores sobre los que la empresa no tiene ningún control y también escapan al control de la industria, o sea que ustedes pueden ver acá factores internos de la empresa y factores sectoriales. Bueno, los internos de la empresa solamente son los que pueden manejar la empresa. Estos factores internos, junto con los factores sectoriales, estarían mostrando el campo de acción de la industria a través de las organizaciones que pueda generarse y de qué manera puede trabajar o influir sobre todos esos componentes. Por ejemplo, una cámara industrial de la producción de un determinado bien. Y por fuera de eso, y sin que puedan ser modificados, podrá ser algún tipo de petición o lobby sobre cuestiones que tengan que ver con las tecnologías, con cuestiones sociales, como puede ser la existencia de legislación laboral, etc. Bueno, y cuando se analiza la competitividad los factores de competitividad a través de ver las unidades o tomar como unidades de análisis los países, allí van a encontrar dos versiones donde prácticamente los elementos de análisis son los mismos que ya vimos recién, pero referido al país como un todo. Entonces, más que nada un análisis de tipo descriptivo de los distintos factores que pueden estar afectando la competitividad de un país. O sea, tomando en definitiva como que la empresa es el país. Pero si ustedes analizan después con más detenimiento, los nombres que recibe cada uno de esos factores son similares a lo que veíamos recién para la empresa, para la industria, y la picardía es tomar como que esta empresa o esta gran empresa es el país en su conjunto. Bien, llegamos a una parte más palpable, si se quiere, o más cercana a lo que nosotros leemos por allí en los diarios, en alguna publicación de tipo económica, sobre la realidad nacional o internacional. El tema de la balanza de pagos. La balanza, todo eso que estuvimos mencionando hasta ahora, todas estas relaciones económicas que se dan en el mundo, del cual hemos visto el por qué se daban, porque unos países tienen recursos que otros no tienen, y por lo tanto pueden producir bienes que otros no. Y después, bueno, independientemente de las teorías que se hayan creado para intentar explicar estas relaciones económicas, está la necesidad de que cada economía lleve un control de las transacciones que realiza con el resto del mundo. Entonces, esta balanza de pagos es precisamente la contabilidad de las relaciones, de las transacciones económicas, tanto reales como financieras,
que una economía tiene con el resto del mundo. Y acá es importante mencionar de que se trata de agentes económicos que residen en un país y que realizan transacciones con agentes económicos que no residen en el país, o sea, residentes y no residentes. Los países extranjeros son no residentes y los residentes son los que están plantados dentro del país. Y el periodo por el cual se realiza esto suele ser, o esta contabilidad tiene un cierre anual, digamos. El concepto de residente es importante y acá hay que aclarar que, por ejemplo, una empresa extranjera que tiene una filial en Argentina, la filial en Argentina es residente del país. No importa que sea de capitales extranjeros, se considera parte de la economía nacional. Bien, esta balanza de pagos tiene una determinada estructura que está bastante desarrollada en el apunte. Ustedes los criterios contables del balance de pagos no lo tienen que estudiar, no lo tienen, pueden leer todo el material a los efectos de facilitar la comprensión, pero no tienen que aprender las cuestiones contables de cuándo suma, cuándo resta algo. ¿Sí? Sí, en grandes términos, estos componentes que están viendo ahora, esta estructura de la balanza de pago, dividida en balanza comercial y balanza de servicios, que componen tanto la balanza comercial como la balanza de servicio y las transferencias unilaterales son transacciones corrientes, que son transacciones que se realizan habitualmente y que están tienen una contrapartida financiera, ¿sí? O sea, uno compra viene en el exterior, es decir, está importando algo, tiene una contrapartida financiera que es la salida o el pago de esa mercadería. Cuando vende algo, tiene una contrapartida financiera que es la entrada de el pago por esa salida de mercancías. Bien, entonces la balanza comercial es exportaciones menos importaciones. Esa suele ser la más conocida por todos. Normalmente todos los meses salen en los diarios cómo ha sido la balanza comercial, si es positiva, si es negativa. Y por allí suele confundirse los periodistas, no los economistas, y dan el saldo de la balanza de transacciones corrientes o la balanza de cuenta corriente que le llaman. Que la balanza de cuenta corriente incluye tanto la balanza comercial como la balanza de servicios. La balanza de servicios, como ustedes están viendo, son viajes, turismo, transporte, seguros. Bueno, y otro tipo de servicios. Las transferencias unilaterales son aquellas que no tienen contrapartida. Por ejemplo, una donación de un fondo humanitario para los refugiados. Bueno, no tiene contrapartida, es un ingreso que no tengo que devolver y que, por lo tanto, y que no implica salida de nada. Bueno, todo eso define lo que serían las transacciones corrientes. Los movimientos de capital tienen que ver con inversión directa o indirecta, que vienen empresas del extranjero que vienen al país y que instalan una filial, está haciendo una inversión. En ese caso es una inversión directa. Lo que se denomina reinversión es que
que en lugar de enviar utilidades que están pactadas a las casas matrices, aumenten la capacidad de producción dentro del país, comprando más máquinas, etc. Bueno, ahí sí también están los préstamos, tanto de corto y financiamiento de corto y de largo plazo. No viene al caso el tema de los otros movimientos de capital, amortizaciones, errores de amortizaciones, se refiere a amortizaciones de deuda pública, de capital, porque los intereses de la deuda pública están dentro de la balanza de servicios. Acá, como está estructurado, posiblemente los pondríamos dentro de otros servicios. Lo que sería préstamos sería ingreso de capital por... en realidad hay que ver cuál es el signo que finalmente tiene, pero puede ser ingreso de capital por préstamos que pedimos para financiar este balance de pagos, o hay una disminución porque hemos tenido un superávit, que eso es lo que vemos acá abajo, déficit o superávit. La sumatoria de las transacciones corrientes menos los movimientos de capital me da si el balance de pagos o si esta balanza internacional de pagos tiene un déficit o tiene un superávit. Si tiene un déficit, eso va a implicar que hay una disminución de las reservas internacionales que va a tener el Banco Central, que veíamos la clase pasada. Si hay un superávit, va a haber un aumento de las reservas. Es decir, vamos a tener más dólares o vamos a tener menos dólares. Y el hecho de que haya un superávit no suele considerarse una cosa negativa. Podría tener alguna consecuencia no del todo buscada o querida, alguna consecuencia negativa, pero en principio uno está más acostumbrado a pensar en que el problema es el déficit. Concretamente, si hay un superávit, significa, como les decía recién, que va a haber un aumento de reservas. Si hay un aumento de reservas, por lo que veíamos en la clase pasada, el Banco Central monetiza esas reservas, porque cuando recibe los dólares tiene que entregar pesos a cambio, y eso podría generar inflación. Pero vuelvo a repetir, no es en general considerado un problema tener un superávit en el balance de pagos. Sí es un problema tener un déficit en el balance de pagos si se prolonga en el tiempo. Es decir, no es un problema tener, si en un periodo X, si este año tengo un déficit en el balance de pago, no es un problema. Pero si hace 5 años o hace 10 años que tengo déficit y lo sigo teniendo hacia el futuro, entonces llega un momento en que nadie nos va a querer financiar ese déficit. O sea, que uno tenga déficit implica que que disminuyen las reservas que tiene el Banco Central, en algún momento esas reservas llegan a nivel crítico y hay que recomponerlas. ¿De qué manera se recomponen o de qué manera se financia esto? Pidiendo plata prestada. Y para financiar un déficit en balance de pagos, la manera que asume este préstamo es deuda externa en dólares, que es la que más nos afecta y la que más nos duele después. Por lo tanto, sí es un problema que el déficit permanezca en el tiempo. Y de alguna manera hay que tratar de solucionar ese inconveniente. Para solucionar precisamente este inconveniente, del desajuste que se está dando en el balance de pago a raíz de que estamos necesitando más divisas de la que la economía es capaz de generar, más dólares que la economía es capaz de generar. Ahí voy a hacer un paréntesis. Resulta que nosotros estamos vendiendo más de lo que compramos al resto del mundo, lo que quiere decir que en principio entran más dólares de lo que estamos gastando y por lo tanto tendríamos que estar bien. ¿Por qué no estamos bien? Y no estamos bien
porque tenemos deuda acumulada. Y por esa deuda acumulada, esa deuda externa acumulada que tenemos que pagar intereses de esa deuda externa que van venciendo periodo tras periodo. Y esos intereses suman tanto que hacen que sea más alto los intereses más el capital que tenemos que devolver que el saldo positivo que nos da la balanza comercial y de servicios. Entonces, la balanza comercial normalmente da positiva. Cuando se agrega la de servicio, que ahí figuran los intereses de la deuda externa, allí es donde pasa a ser negativo y se traslada al resto del balance de pago, generando el problema de déficit que acabamos de mencionar. ¿Cómo podemos solucionar este déficit o estos desajustes que se dan en el sector externo? Bueno, tenemos el tipo de cambio y lo que se denomina la política comercial. Tipo de cambio, política cambiaria. La política comercial, otros instrumentos que son los que estamos viendo abajo. Los instrumentos cambiarios es que la fijación o la administración del tipo de cambio. Uno puede elegir distintos sistemas de tipo de cambio. Puede optar por un mercado cambiario libre en el cual el valor de la divisa de la moneda extranjera se fija en el mercado por oferta y demanda, o puede fijar el tipo de cambio como está haciéndose ahora. El tipo de cambio oficial creo que está en 102, 103 pesos, y algo parecido al a un mercado donde funcione la oferta y la demanda de manera libre, estaría diciendo que el valor de la moneda extranjera sería 180 pesos, no 100. ¿Qué está bien y qué está mal? No, ni una cosa está bien ni la otra está mal. Simplemente son cuestiones de política económica que cada país y cada gobierno analiza a la hora de establecerla. Y lo otro, si no se quisieran fijar el valor del tipo de cambio en 103 pesos, es establecer qué operaciones se pueden hacer y cuáles no. Qué se puede importar y qué no, hasta cuánto se puede importar y qué no. O en el gobierno anterior, no, en el último gobierno de Cristina Fernández, una de las control de las operaciones cambiarias era que para poder importar determinados insumos, las empresas tenían que haber exportado algún producto antes. Entonces está ligado a cumplir con una determinada característica. Hay un control de qué operaciones se pueden hacer y cuáles no. Otro control que existe ahora es que solamente los individuos pueden comprar hasta $200 por mes. Esos son control de operaciones cambiarias que buscan no tener que modificar el valor del tipo de cambio. Un tipo de cambio más alto podría favorecer las exportaciones. O sea, si yo vendo un bien al exterior y el tipo de cambio es más alto, en lugar de ser 103 pesos fuera 200, quiere decir que voy a recibir mucho más dinero, el doble que lo que estoy recibiendo, y por lo tanto voy a tener un incentivo a producir más y a vender más al exterior. Desde el punto de vista del balance de pagos podría ser positivo, posiblemente no lo sería tanto a nivel social, porque el hecho de que el tipo de cambio sea más alto implica un empobrecimiento de todos aquellos que cobramos en pesos. Todos los que cobramos sueldos seríamos más pobres. En un país como este, donde los productos de exportación son principalmente agropecuarios. Si el tipo de cambio pasa de 100 a 200, nadie va a querer vender trigo, ni vacas, ni soja dentro del país, sino que va a querer venderlo afuera porque recibe más plata. Y para
venderlo adentro va a querer el mismo precio que está recibiendo por venderlo afuera, lo que quiere decir que si aumentara de este mes está en 100 y el mes que viene el tipo de cambio es 200, el mes que viene tendríamos una inflación del 100%. Aumentaría el doble el costo para los que estamos dentro del país, de lo mismo que consumíamos antes. Por lo tanto, si bien puede servir para equilibrar el balance de pagos, no es tan bueno para la economía interna. ¿Qué otros instrumentos se pueden utilizar? Decíamos recién los que integran la política comercial. Imposición de tarifas aduaneras o aranceles para los productos que quieran ser importados. Protecciones tarifarias, bueno, eso puede ser tomado como dumping si uno tuviera vendiera internamente a un precio inferior que el costo de producción. Entonces eso ameritaría sanciones por parte del resto de las economías del mundo, por lo tanto no suelen ser utilizados. Y la última política comercial es la fijación de cuotas sectoriales de comercio, es decir, producir cupos de importación. En algún momento, Córdoba tiene una industria del zapato muy desarrollada y en algún momento durante la década del 90 del siglo pasado, se había liberado la importación de zapatos. Bueno, las cámaras de industriales hicieron peticiones y lograron que se le ponga cupo a la importación de zapatos. Esa sería entonces alguna de las maneras para equilibrar estos flujos externos. Y una tercera que vendría a ser, que está por fuera, que no menciona el libro, se la menciono yo ahora, que no tiene que ver ni con instrumentos cambiarios ni con políticas comerciales, sino con aspectos administrativos, o también por allí llamados no comerciales, que tiene que ver con encontrar algún vericueto para no dejar entrar un producto importado. Por ejemplo, para que no entren naranjas importadas de Paraguay, decir de que están atacadas por un determinado insecto y o como sucedió con los limones, que efectivamente estaban infectados y para que no entre esa infección y eventualmente pueda afectar la producción local, no se permite el ingreso. Bien, ese entonces son los aspectos que toca la bibliografía. Vamos a ver si dejamos de compartir esto. Y volvemos. Bueno, les decía que estos son los aspectos que toca la bibliografía y que están muy bien desarrollados en los videos, así que no van a encontrar, sobre todo esta parte de lo que tiene que ver con balanza de pagos y lo que es tipo de cambio, todo eso muy bien desarrollado. Cuando vean los videos, de todas formas, que por ahí hace referencia a cuestiones contables o a cálculos, lo escuchan obviamente, pero no hace falta que lo retengan o que intenten acordarse de cuestiones contables o de cálculo. ¿Alguna otra duda por allí? Bueno, si no tenemos ninguna consulta para hacer, nos vemos la semana que viene en el mismo horario para seguir con la unidad 9. Muchísimas gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe. Chao. Gracias.